Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aditivo para aceite Xenun CE300. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Xenun es una marca de lubricantes y aditivos de origen belga y este modelo que vamos a analizar es un aditivo antifricción destinado para su uso en aceites de motor. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados, 109, viscosidad cinemática a 100 grados, 15,7 e índice de viscosidad 153. Este aditivo tiene una viscosidad muy similar a la que pudiese ser, por ejemplo, un 10W40. Cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 5,5, y en cuanto al TAN, que es todo lo contrario a la reserva alcalina, en este caso mide lo que es la acidez, da un valor de 1,69. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, 50 partes por millón. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Estos dos aditivos son muy habituales encontrarlos en los paquetes de aditivos que vienen de serie ya en los aceites de motor. Su principal función es la de antidesgaste, 453, 495, boro, que es el principal aditivo que contiene este Xenun CE300. En este caso se trata de nitruro de boro hexagonal, que tiene un color característico, color blanquecino, 7297 partes por millón, es un valor muy elevado. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, 319 partes por millón. Calcio, junto con el magnesio, también hace función de detergente neutralizante, 1206 partes por millón. En cuanto al wolframio no se ha medido, pero sospecho que no lo contiene. Y en cuanto al titanio, en este caso sí que ha dado una parte por millón que se puede entender como un falso positivo. Tanto el wolframio como el titanio hacen función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que nos sirve como guía para intuir si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación, en este caso del aditivo. En este caso, con un valor 65 podemos estar muy convencidos que este aditivo sí que contiene éster. Para el que esté interesado en conocer más al detalle los resultados del análisis de laboratorio, aquí os dejo una captura del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio con los resultados. Podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aditivo. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1748, 1750, esa cresta podemos ver que es muy pronunciada, señal inequívoca que este aditivo contiene éster. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1150, 1180, nuevamente podemos ver que es muy pronunciada, y unido también al parámetro de oxidación que hemos podido comprobar de 65, indudablemente este aditivo contiene éster. Y por último, y no menos importante, la cresta, que se forma en torno a 722, podemos ver que incluso supera por muy poquito la línea que he marcado en horizontal. Esto es señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base predominantemente VHVI, aceite base HC, grupo 3, y cabe la posibilidad que incluso lleve un poquito de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Pasamos a otra espectroscopia, en este caso por transmitancia. Podemos ver el mismo patrón de crestas, la que se forma en torno a 1748, 1750. Podemos ver nuevamente que es una cresta muy pronunciada, indudablemente este aditivo contiene éster. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1150, 1180, también podemos ver que es muy pronunciada. Y por último, la cresta que se forma en torno a 722, nuevamente podemos ver que supera la línea de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base HC, y que muy posiblemente venga también alineado con una pequeña concentración de PAO, perteneciente a la base grupo 4. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal.
Ahora que ya conocemos la composición de este Xenon CE300 en cuanto a propiedades físicas, la viscosidad, el propio paquete de aditivos que contiene, así como también la base utilizada, vamos a pasar a ver cómo quedaría muy aproximadamente este aditivo con el bote entero, 300 mililitros, mezclado en distintos tipos de aceite en un cárter de 5 litros. Y podemos ver cómo quedaría muy aproximadamente el aditivo Xenon CE300 utilizando los 300 mililitros que contiene el envase, mezclado con el Motul XCES Gen 2 5W40 en un cárter de 5 litros. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, aumentan ligeramente, pero siguen estando dentro de valores promedios comparados con otros 5W40. El índice de viscosidad se ha reducido, pero apenas un par de puntos. En lo que respecta a la reserva alcalina, también se reduce, pero muy ligeramente, y a su vez también el TAN se ha reducido ligeramente. Así que aquí las gallinas que entran por las que salen. En cuanto al propio paquete de aditivo, molibdeno no contiene el Motul en origen, el Xenon sí que contiene 50 partes por millón, pero diluido en un cárter de 5 litros se quedaría aproximadamente en unas 3 partes por millón. De todas, una concentración muy homeopática que casi se pudiese considerar como un falso positivo en algunos laboratorios. Cuanto al fósforo y al zinc, se reducen pero muy ligeramente, ya que hay que tener en cuenta que este aditivo ya contiene de por sí también una pequeña concentración de fósforo y zinc, pasando de 953 a 923 y de 1100 a 1063. En cuanto al boro, aquí podemos ver el mayor aumento, ya que principalmente el aditivo principal que contiene este aditivo es el nitruro de boro, que hemos podido ver que contiene más de 7200 partes por millón, diluido en este caso en un cárter de 5 litros en el Motul XCES Gen 2 5W40. El boro que viene de forma inicial de 82 partes por millón. Ese tipo de boro hay que tener en cuenta que no es nitruro de boro, sino es un tipo de boro que su principal función, la de dispersante, pasaría de 82 partes por millón, 514 partes por millón. En cuanto al magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente, el aceite original contiene en torno a 21 partes por millón. Este aditivo, como también contiene una pequeña concentración de magnesio, en este caso aumentaría, pasando de 21 partes por millón a 38 partes por millón. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente, pasaría de los 2827 partes por millón a 2729 partes por millón. En cuanto al wolframio y el titanio, no contiene el aceite en origen, no contiene el aditivo, se mantiene el cero. En cuanto al parámetro de oxidación, al contener este aditivo Xenon CE300 una base que contiene éster en torno a un 15% aproximadamente, pues se eleva el parámetro de oxidación que ya de por sí viene en origen con el Motul. Lo que ocurre es que, claro, el bote es de 300 mililitros y contiene en torno a un 15% de éster, y ese 15% dentro de los 300 mililitros diluido en un cárter de 5 litros, pues la verdad es que de cara a la composición global de cómo queda el aceite aditivado, el éster apenas varía. En esta otra imagen podemos ver cómo quedaría muy aproximadamente el aceite Castrol Edge 5W30 alineado con esos 300 mililitros del aditivo Xenon CE300 en un cárter de 5 litros. Lo que es la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados, como ocurría con el anterior Motul XCES, aumenta pero muy poquito, pasando de 69,87 a 71,69 y pasando de 12,24 a 12,42. Aquí sí que es cierto que la viscosidad cinemática a 100 grados al aumentar se acerca muy mucho, según la tabla SAE J300, a lo que ya sería un aceite 5W40 en vez de un SAE 5W30, pero es completamente normal que si a un aceite le añades un aditivo que es más viscoso que el propio aceite donde lo estás añadiendo, evidentemente tiene que aumentar ligeramente la viscosidad del conjunto. En cuanto al índice de viscosidad, se reduce ligeramente, pasando de 175 a 173. La reserva alcalina se ha reducido, pero nada, prácticamente inapreciable, pasando de 6,3 a 6,25. Lo que es la acidez ha aumentado, pero prácticamente nada, pasando de 1,36 a 1,37. Aquí en lo que respecta al TBN y el TAN se mantienen prácticamente inalterados. Y ya pasando a lo que es el paquete de aditivos como tal, molibdeno no contiene el castrol, el Xenon sí que contiene en torno a 50 partes por millón y diluido en un cárter de 5 litros se quedaría en torno a 3 partes por millón. Fósforo y zinc se reducen pero muy ligeramente, pasando de 737 a 719 y de 858 a 836. En cuanto al boro, aquí sí que hay un aumento muy considerable, ya que el Castrol Edge contiene tan solo 2 partes por millón, la verdad una concentración muy
homeopática, en algunos casos incluso se puede considerar como un falso positivo, pasaría a 439 partes por millón, una concentración muy elevada. Magnesio también aumenta notablemente, ya que el Castrol Edge contiene tan solo 6 partes por millón y pasaría a tener 24 partes por millón. En cuanto a la concentración de calcio, que también es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, pasa de 1938 a 1894, una reducción muy pequeña. Wolframio no contiene el aceite en origen, tampoco contiene el aditivo, se mantiene en cero. Titanio, en este caso el Castrol Edge Titanio sí que contiene 28 partes por millón. Al diluir los 300 mililitros del aditivo se reduciría en torno a 26 partes por millón. Y en cuanto al parámetro de oxidación, como este aditivo, como hemos podido comprobar, contiene éster, aumentaría ligeramente, pasando del 7 a 10. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como hemos podido comprobar, indudablemente este aditivo contiene éster, además muy posiblemente también contenga algo de PAO perteneciente a la base grupo 4, aunque esto no lo puedo asegurar al 100% porque resulta que en algunos aditivos que ya han pasado por aquí por el canal, cuando se utiliza una alta concentración de éster, la cresta de 722 también se eleva ligeramente, y aquí es precisamente lo que ha ocurrido, pero en principio sí que es muy posible que contenga tanto éster como PAO. Es una buena base. En cuanto al paquete de aditivos, es muy completo, principalmente el boro, que aquí en el Xenon CE300 es el aditivo que más protagonismo tiene, con más de 7000 partes por millón, y si bien contiene otros aditivos como puede ser el molibdeno, el magnesio, el calcio, el fósforo y el zinc, estos están pensados principalmente para que al añadir este aditivo a cualquier aceite no reduzca drásticamente la concentración de esos mismos aditivos que ya contenga el aceite de por sí, porque si este aditivo como tal solo contuviese el boro, habría una bajada sustancial en cuanto a molibdeno, fósforo, zinc, magnesio, calcio que de por sí ya contenga el aceite al que se añada. En cuanto a la efectividad del aditivo comparado con otros aditivos que han pasado por aquí por el canal, no voy a entrar a debatir si es mejor o peor que otro, porque la verdad lo desconozco. Me es materialmente imposible el probar todos los aditivos que pasan por mis manos en mis vehículos. Pero sí que todos los aditivos, tanto el CE300 como muchos otros que han pasado por aquí por el canal, en mayor o menor medida cumplen su función, que es la de principalmente reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y las vibraciones del mismo. Así que, al igual que ocurre con los aceites, que muchos usuarios me indican ¿cuál pongo, este o este? Pues mi recomendación es probarlos, que cada uno pruebe los aditivos que crea conveniente y que los compare con respecto a cómo trabajan otros aditivos que también haya podido utilizar. En cuanto al precio, este aditivo en envase de 300 mililitros se comercializa en torno a los 28-29 euros aproximadamente, y bueno, comparados con otros aditivos que han pasado por aquí por el canal, salvo alguna excepción, pues está dentro de un rango de precio promedio. Aunque también con base boro, con nitruro de boro, tiene dos grandes rivales como son el archiconocido Liqui Moly Ceratec, así como también el recién sacado al mercado por parte del fabricante Manol, el Manol Ceramo. Si bien tanto el Xenon CE300 como el Manol Ceramo, así como también el Liqui Moly Ceratec, comparten, por así decirlo, el mismo principio activo que es el nitruro de boro, sí que hay algunas diferencias con respecto a principalmente el tamaño del nitruro de boro utilizado, siendo el más pequeño el utilizado por el fabricante Xenon, y también hay diferencias con respecto a la base utilizada, ya que el Manol Ceramo utiliza prácticamente toda la base éster, mientras que por ejemplo el Ceratec utiliza una base que no estoy del todo seguro si se trata de una base HC o una base mineral. Al final del vídeo os dejaré unos enlaces para que podáis compararlos. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.